Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos, Señor, que su palabra sea hablando a cada uno de nosotros. En esta hora, Padre, venga a darnos entendimiento, Padre, a nuestra mente, a nuestro corazón, por medio de su palabra, Señor. El salmista dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. Que esta lámpara, Padre, ilumine nuestras vidas, Señor. Que en este tiempo, Padre, usted pueda hablar en nuestras vidas. A cada persona que ha llegado a este lugar, Padre, que nos vayamos bendecidos por medio de su palabra. Gracias, Señor. Saca toda distracción de este lugar, Padre, y que podamos estar concentrados, Padre, para aprender de ti y de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. He titulado la palabra hoy día Evidencia de una verdadera conversión. Se me olvidó, lo vamos a dejar para el final. Le vamos a cantar el cumpleaños a Carolina al final, ¿ya? Para que me recuerde, para no perder el hilo del culto. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 13, versos 5 al 10, yo le voy a leer, usted va anotando y me va escuchando. 2 Corintios 13, 5 al 10, voy a leer la Nueva Versión Internacional para poder entender el significado del título, Evidencia de una verdadera conversión. Está hablando el apóstol Pablo y dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Está hablando Pablo. Pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, dice Pablo, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes, y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad. Está hablando el apóstol Pablo, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Esta iglesia era una iglesia espiritualmente muy dotada, era una iglesia con muchos dones y con mucho conocimiento, pero su comportamiento no era bueno. Es decir, teniendo dones, siendo una iglesia de mucho conocimiento, su vivencia no predicaban a través de su vida. Entonces, en su primera carta, el apóstol Pablo los reprende y algunos de ellos se enojan. Pablo denuncia a los falsos profetas y en esta segunda carta Pablo demuestra la preocupación. Les dice, ustedes son creyentes, pero no viven como creyentes. No hay consistencia entre su creencia y su vivencia. Por eso he titulado Evidencia de una verdadera conversión. La evidencia de una verdadera conversión, amados y amadas, es que haya una consistencia entre mi creencia y mi vivencia. Hoy día es algo normal que los cristianos le hemos bajado el estándar al Evangelio. Y es lamentable, es triste, pero es así. Podemos ver en cualquier lugar de la iglesia en Chile que hemos sido los propios cristianos quienes hemos bajado el estándar del Evangelio, porque no le damos ese valor que le daban hermanos de generaciones atrás, donde arriesgaban su vida predicando y compartiendo el Evangelio. Entonces, hemos reducido el estándar del Evangelio de la cruz de Cristo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se origina este problema? Un día, cada uno, si nos limitamos a nosotros, cada uno de nosotros tomó una decisión. ¿Cuál decisión?
aceptamos a Cristo como Señor de nuestra vida. Pero la pregunta, ¿nuestra vida cambió? O si ampliamos a la iglesia en Chile, pero sus vidas cambiaron. Se creen salvos, pero no lo son. Dice Paul Watson, por ejemplo, están engañados, no basta solo con creer. Mira, la palabra dice, iglesia, en Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice Santiago, bien haces, también los demonios creen. La diferencia es que los demonios tiemblan. En Santiago 2:19 dice que los demonios, al igual que los creyentes, creen. Los demonios son creyentes. Y la diferencia entre ellos y muchos cristianos es que ellos, aparte de creer, tiemblan porque le tienen temor a Cristo. El problema es que muchos cristianos creemos, al igual que los demonios, pero ni siquiera temblamos ante la santidad de Dios o ante lo devastador que es el pecado. Ni siquiera nos impactamos. Entonces, por eso, el creyente verdadero, amado, amada, se conoce por sus frutos. La palabra dice, para los que anotan, en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, un cristiano verdadero da frutos, da frutos. Las personas que están en su entorno pueden decir, sí, yo doy fe de que esta hermana, este hermano son cristianos. ¿Por qué? Porque he visto a través del tiempo cómo el Señor ha ido cambiando su vida y cómo está dando frutos. Cuando tú vienes a Cristo por medio de la fe, es el resultado de una obra sobrenatural de Dios. Ya sucede algo milagroso. Cuando nosotros nacemos, estoy sacando la fe, cuando nosotros nacemos y llegamos al mundo, nosotros llegamos con un corazón que aborrece a Dios. Y entender eso es clave, porque muchos dicen, no es, y es así, amado. La persona que hay que presentarle el Evangelio aún a los niños. Cuando los niños están en condiciones de entender, hay que presentarle el Evangelio. Escuchaba hace unas semanas atrás a una madre que le había presentado el Evangelio a su hijo de 4 años, y me parece maravilloso que sea así, porque así debe ser. Entonces, nosotros nacemos con un corazón que aborrece a Dios, y es por medio de esta obra sobrenatural, por medio del Espíritu Santo, que nacemos de nuevo, y luego es por medio de la predicación, por medio de congregarnos, por medio de estudiar la palabra de Dios, es que vamos manteniendo este nuevo nacimiento y que somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque Dios cambió nuestros corazones y eso es un milagro. Entonces, con este nuevo nacimiento empiezo a cambiar. Antes de recibir a Cristo, nosotros amábamos el pecado, aborrecíamos la justicia y aborrecíamos y nos burlábamos de la santidad. Una vez que recibimos a Cristo, se produce lo contrario inmediatamente. Empezamos a aborrecer el pecado. Lo que antes amábamos, empezamos a aborrecerlo porque sabemos que destruye nuestras vidas. Empezamos a amar la justicia que antes odiábamos y empezamos a amar la santidad que antes nos burlábamos o aborrecíamos. Entonces, la pregunta de hoy día es, ¿cómo está tu corazón, amado, amada, que estás acá presente? ¿Cómo está tu corazón? La pregunta es, ¿amas la santidad? ¿Te estás alejando más y más del mundo en forma progresiva y te estás acercando más y más a Dios? Porque así debería ser la nueva criatura. ¿Ya? Me empiezo a alejar cada vez más y más del mundo. Hablamos del mundo como un sistema anti-Dios. No hablamos de las personas a las cuales debemos amar, sino que el mundo es un sistema anti-Dios en el cual vivimos. Me empiezo a alejar más y más del mundo y me empiezo a acercar más y más a Dios.
Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es decir, lo que Luis hacía antes pasó, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva criatura que empieza a hacer nuevas cosas conforme a una nueva naturaleza que es la vida en Cristo. Entonces, si no eres nueva criatura, déjame darte una mala noticia. No eres un creyente. No eres un nacido de nuevo. Porque un nacido de nuevo da frutos que el entorno empieza a reconocerlos. Por eso Pablo insiste en 2 de Corintios 13:5, para los que anotan. 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, un autoanálisis, que siempre hablo con mi círculo cercano. Siempre digo, nosotros tenemos que examinarnos día a día, porque el enemigo es inteligente y el enemigo me puede hacer creer que yo estoy viviendo una vida plenamente bajo la voluntad de Dios y puedo estar equivocado. Entonces, por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe y probaos a vosotros mismos. Y pregunta, dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, el apóstol Pablo le habla a los que se dicen creyentes y no viven como creyentes. Para tener la certeza de que nosotros somos salvos, debemos examinar nuestras vidas. Debemos examinar nuestro estilo de vida. Hoy día que vivimos en una sociedad donde hay tantos estilos de vida marcados, y usted los puede ver y los puede apreciar. Es cosa de ver los comerciales y nos vamos dando cuenta que cada grupo quiere imponer el estilo de vida que determinó seguir. Entonces, nosotros debemos examinar si nuestro estilo de vida está reflejando que somos nuevas criaturas. En 1 de Juan 5:13, dice tu Biblia, el conocimiento de la vida eterna. Dice así, 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuáles son estas cosas que está diciendo Juan? Estas cosas os he escrito. ¿Cuáles son estas cosas? Toda la carta de 1 de Juan, que gracias al Señor se predicó en esta iglesia durante los meses anteriores. Se predicaron el libro de 1 de Juan. Esas son las cosas. Toda la carta de 1 de Juan, que cada creyente debe examinarse a la luz de esa carta. ¿Por qué? Porque Juan nos da características importantes de las personas que de verdad son cristianas. Es una carta tremenda que tuvimos la bendición de estudiar. Debemos comparar nuestra manera de vivir con lo que Juan ha escrito en esa carta. Y si vemos contradicciones entre lo que Juan dice en esa carta y la forma como estamos viviendo nuestro cristianismo, se nos enciende una luz roja. ¿Saben por qué? Porque recuerda siempre que en la carne nosotros tenemos una naturaleza también carnal, ¿cierto? Tenemos una naturaleza carnal. La carne sabe fingir, la carne canta, la carne puede levantar las manos, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿Qué pasa cuando yo enfrento el día lunes, el día martes o el día miércoles en donde yo me desempeño, ya sea en mi trabajo, en el colegio, con mis amigos, en la universidad, con mis amigos? ¿Cómo es mi estilo de vida en el día a día? Porque, insisto, es fácil, la carne sabe fingir. De hecho, por eso existen, por eso a veces sale en las noticias que pastor de tal lugar abusó de tal niño o de tal niña.
El tipo seguía siendo un pastor porque la carne sabe. De hecho, pueden haber pastores que predican extraordinario, pero que a lo mejor tienen una vida miserable de lunes a sábado. Como también pasa en la iglesia católica, que usted, si hay un católico, va a la iglesia católica, ve a un sacerdote haciendo una misa, y el tipo lo hace muy bien, la carne lo hace todo muy bien, pero después nos vamos enterando de las aberraciones que suceden en distintas religiones. Entonces, iglesia, ¿nos cuesta aprender de Cristo? Sí, nos cuesta. ¿Por qué? Porque es más fácil aprender del mundo. Porque es más entretenido aprender del mundo. Es más, Paul Washer dice, le dice a los cristianos en un sermón: tú no admiras a Cristo, tú admiras al mundo, porque si no serías distinto. Y cito a Paul Washer para no ser duro yo y decirle eso a ustedes, porque no quiero ofender a nadie. Pero escuchando el sermón de este hombre de Dios, me impresiona cuando él confronta a pastores, le está hablando solamente a pastores, y le dice: ¿sabes qué? Tú no admiras a Cristo, tú admiras al mundo, porque si no tú serías distinto, porque si no tú darías más frutos. Entonces, la pregunta que yo hago hoy día a la iglesia: ¿cuáles son tus líderes? ¿Cuáles son tus líderes? Todos tenemos referentes. Es más, si yo me doy el trabajo y le empiezo a preguntar a cada uno, me van a dar cuáles son sus referentes. Y la pregunta son: ¿sus referentes son grandes hijos de Dios o son grandes personajes del mundo? Me voy a responder solo: yo creo que son grandes personajes del mundo. Y eso es una triste realidad, y es que el cristiano de hoy le baja el estándar a Cristo y a la palabra, porque tenemos referentes mundanos, porque cuando hablamos de lo que el referente dijo. Vienen tiempos de votación, marchamos y desfilamos en las calles porque mi referente XX está llamando a votar por este candidato y yo doy mi vida por él. Y la pregunta es: ¿qué dice la Biblia? ¿Es lícito votar por un candidato a favor del aborto? No es lícito, no es lícito. O sea, un cristiano no puede. A mí me impresionó cuando vi a David Ormachea en vivo en la iglesia Alianza Cristiana Misionera. Tuve la bendición de ir y fue la primera vez que vi a un hombre cristiano valiente hablar a los cristianos mundanos que estaban en esa iglesia, una iglesia grande, y en ese tiempo había salido Bachelet de presidenta y los confrontó y les dijo: ustedes son cristianos y votaron por una mujer agnóstica. Entonces les dijo: me dan vergüenza. ¿Por qué? Porque ustedes vienen a la iglesia, cantan como evangélicos, pero cuando votan, votan como mundanos. O sea, es impresentable que en un país que dice que el 20% son evangélicos y hay un 60% de católicos, salga una mujer agnóstica. Es impresentable. Y sabes, cuando terminó el sermón, yo fui a felicitarlo y le dije: ¿sabe qué? Yo lo felicito. Y él es un referente mío. Porque lo más fácil es hacerse el leso. Si es lo más fácil, hay elecciones, haga lo que quiera, vote por quien quiera, pero siga viniendo a la iglesia. Y a las iglesias que diezman, y siga diezmando. Aquí no se diezma. Y siga diezmando para tener mi sueldo. Eso es ser poco hombre. Hay que hablar con la verdad. ¿Sabes por qué? Porque un día tú te vas a... Dice que todos nos vamos a presentar delante de Cristo. Yo no le puedo decir a Cristo: mi mamá oraba mucho. Yo voy a presentarme como Luis delante de Dios, y usted se va a presentar como es usted delante de Dios. Y Dios le va a decir: ¿tú votaste cuidando las leyes abortistas o votaste descaradamente por personas que marchan y desfilan a favor del aborto? El aborto es un asesinato a los niños. ¿Saben cuántos millones de niños son asesinados en el mundo? Es impresentable, amados.
es impresentable. A mí no me cuadra eso, no me cuadra. Y veo las iglesias y veo muchas prédicas, veo muchas iglesias, conozco a muchos pastores chilenos y los encuentro cobardes, los encuentro pastores cobardes, los encuentro que no dicen la verdad, pastores que no guían a las ovejas. Y hace años, yo tengo muchos años de creyente, muchos años, y digo, la elección que se nos viene encima es la más importante. Si esta elección la gana una persona de tendencia izquierdista, se va a acabar la libertad de culto. Va a estar en riesgo el poder congregarnos. La ESI se va a aprobar y va a ser obligatoria en los colegios, es decir, a los niñitos desde el jardín infantil les van a empezar a enseñar la ideología de género. Y eso es grave. ¿Sabes por qué? Porque Dios creó hombre y mujer. Y porque tú le tienes que enseñar a tu hijo que si tu hijo nació con pene es hombre y si tu hijo nació con vagina es mujer. Y no hay más. Cuando te quieren meter otras cosas son mentiras. Y cuando la iglesia lo acepta es que ya estamos cayendo al barranco. Y cuando la iglesia ni siquiera se atreve a tocarlo porque te van a censurar, porque te van a cerrar el canal de YouTube, porque te van a cerrar tu cuenta de Facebook, a mí me importa un carajo. Me importa un carajo que me cierren YouTube. Además que nadie se va a meter porque es un canal piñufla y chico y somos una iglesia piñufla y chica. No hay ni un problema. Pero hay canales que tienen cientos de miles de seguidores y no hablan estos temas por temor a que los censuren. Y los censuran, es verdad que los censuran. Hay un logaritmo que tienen instalado la élite. Hay un logaritmo que tú escuchas si estás predicando en Facebook o YouTube. Ese logaritmo, que es una inteligencia artificial, escucha que tú hablaste ONU, te censuran. Escucha que hablaste ideología de género, te censuran. Escucha que hablaste globalismo, te censuran. Escucha que hablaste nuevo orden mundial, te censuran y te cierran el canal. Entonces estamos en un tema espiritual, como lo compartí hace años atrás cuando dije, amados, no es político, es espiritual. Es espiritual, es espiritual. Véelo con ojos espirituales. No lo veas con ojos carnales o de tu ideología, porque no lo vas a entender. Entonces, estaba hablando cuáles son tus líderes. ¿Son grandes hijos de Dios o grandes hijos del mundo? En Mateo 7, si quieres búscalo en tu Biblia, Mateo 7, vamos a leer del 13 en adelante, es el texto central. Búscalo en tu Biblia o en tu teléfono. Mateo 7, 13 al 21. Todos sabemos que Cristo estaba lleno del amor de Dios, ¿sí? Sí. ¿Que amaba más a los pecadores que nadie? Sí, estamos de acuerdo. Cristo amaba más a los pecadores que a nadie. La pregunta es que yo me hago, ¿por qué habla tan fuerte en este pasaje que vamos a leer? Cristo, ¿por qué habla tan fuerte en este pasaje que vamos a leer? Ustedes saben que la mayoría de las enseñanzas del infierno, ¿saben quién las enseñó? Cristo. Cristo. Entonces, ¿te fijas que es espiritual? Cuando tú hablas con cristianos que no entienden, que no despiertan, que tú les hablas, no, es que Dios es amor. Nadie te está diciendo que Dios no es amor. Lo que te estamos diciendo es que sí, Dios es amor, que Dios ama al pecador, pero Dios es verdad. Y como Dios es verdad, la mayoría de las enseñanzas del infierno las enseñó Cristo. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Cristo hablaba la verdad. Entonces Cristo habló incluso más del infierno que del cielo. ¿No te dice algo eso? De que en su amor Cristo habla la verdad para que después nadie diga, a mí nadie me dijo. A mí nadie me dijo que Cristo viene. A mí nadie me dijo que hay un juicio sobre la tierra. Entonces, en mi opinión, yo no puedo decirle a alguien, te amo, si no soy capaz de decirle la verdad. Esa es mi opinión.
Lo repito, yo no puedo decir que yo te amo si no te digo, si no soy capaz de decirte la verdad. Y una costumbre del mundo de hoy día y que también afecta a la iglesia es no decir la verdad para no causarle dolor a la persona, lo que es un error. Cantamos todos Sin dolor no hay ganador de Lily Goodman, ¿sí? Una hermosa canción. Si hay que saber un dolor, tú tienes que decir la verdad aunque duela y la persona se va a levantar con el poder de Dios. Pero tú no puedes ocultar la verdad para agradar a una persona porque estás pecando. Estás pecando. Te lo estoy diciendo con amor, con autoridad, pero con amor. Porque sí, para mí es un dolor de cabeza cuando la gente no entiende. No entiende, no es que no se puede hablar de ese tema porque es muy fuerte. Hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque la verdad siempre se tiene que decir. Entonces, si revisamos nuestra vida, un error nos puede costar nuestra eternidad. Y eso sí que es grave. ¿Por qué? Porque existen solamente dos caminos. Y la pregunta, ¿por cuál caminas tú? Otra pregunta, ¿por qué no puedes dejar de amar al mundo? Una evidencia de tu conversión es que no caminas como camina el mundo. Caminas por el camino angosto. Y ahora llegamos al texto que quiero que lo leamos juntos. Mateo 7, verso 13 al 21. Dice tu Biblia, la puerta estrecha. Está hablando Cristo. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Clarísimo. Es una avenida, si lo comparamos con un pasaje, es una avenida, dice Cristo, que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por esta avenida. Y dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Lo está diciendo Cristo, pocos hallan ese camino. Después tu Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate en el último versículo, en el 21, está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. Está enfatizando al decir dos veces. Y está hablando de los cristianos, iglesia. No está hablando de la persona del que no es creyente. Porque el no creyente no le dice Señor a nuestro Señor. Entonces, concéntrate porque es interesante lo que estoy tratando de desarrollar. Está diciendo Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, está diciendo, no todo el evangélico, el cristiano, dice, entrará en el reino de los cielos. O sea, no basta con ir y decirles Cristo o Señor, sino que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Es decir, no todo el que va a una iglesia y se sienta el día domingo por años a escuchar un sermón, una prédica, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, predicó Cristo. Entonces, muchos de los que se creen creyentes salvos, está diciendo Cristo, van a ir al infierno. Y que eso es muy fuerte. Pregunta, ¿qué está diciendo Cristo cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor? Cristo está diciendo, apártense de mí los cristianos quienes confesaban mi nombre, pero vivieron en la tierra como si yo nunca les hubiera
compartido una ley. Pregunta, ¿cuántos cristianos no conocen los mandatos de Dios? Muchos, muchos. Es más, algunos los conocen y ni siquiera les importa los mandamientos de Dios o los mandatos que Dios fue entregando, ¿cierto? Y que están en el Antiguo Testamento. Cada uno hace lo que quiere y cuando quiere. Hoy día tenemos de todo, de todo. O sea, si usted se mete a las redes sociales, hay todo tipo de cristianos. Tenemos, bueno, no me voy a desviar, pero hay todo tipo de cristianos. Ni siquiera les importa. Cada uno hace lo que quiere y cuando quiere. Y todo lo hace conforme a sus pensamientos, conforme al sistema del mundo y conforme a la carne. Entonces por eso Cristo les dice, yo no soy su Señor. Cuando vienen y le dicen, Señor, Señor, Cristo les dice, yo no soy su Señor. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces es fuerte lo que habla Cristo, es fuerte. Y Cristo es la persona que más amó, la persona que entregó su vida por nosotros. Él es nuestro referente. Cada cristiano tiene que tratar de ser como Cristo fue o como Cristo es, ¿sí? Pero Cristo también habló fuerte. Entonces, yo no soy su Señor, dice ahí en Mateo 7, apartaos de mí. Entonces, ¿cuántos cristianos han muerto y recién se han dado cuenta de esa terrible realidad? ¿Cuál terrible realidad? No entraron al reino. Debe ser tremendo. Pongámonos hoy día en los zapatos de esas personas. Nosotros estamos en la iglesia y decimos, nosotros nos vamos a morir un día, pero la palabra dice que vamos a estar donde dijo Cristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar una para cada uno de ustedes. Y nos damos cuenta, imagínate que un día te mueres y que no entras al reino, porque nunca fuiste una nueva criatura, sino que viviste bajo una religión, viviste yendo a un lugar físicamente el domingo, y moralmente te sentías bien, pero nunca fuiste una nueva criatura, nunca cambiaste y nunca diste fruto. Debe ser terrible, debe ser terrible. Entonces, lo importante, iglesia, es que, con esto voy a entrar en la parte central para concluir. Hoy juzgaremos nuestra vida con la palabra de Dios. Y les quiero enseñar las marcas de un creyente verdadero. Las marcas de un creyente verdadero. Y si esas características que yo voy a dar no están en tu vida, yo quiero que tú salgas preocupado hoy día y que tengas la inquietud de buscar de qué forma, a través de autoexaminarte, poder tener estas marcas de un creyente verdadero. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero enseñar hoy día a través de la palabra, las marcas de un creyente verdadero. Para eso vamos a tomar Primera de Juan, que fue el libro que hemos desarrollado los últimos meses. Primera de Juan 5:13, como primer versículo. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, marca o característica número 1. El creyente verdadero va a vivir un estilo de vida que poco a poco se conforma a la voluntad de Dios. Lo voy a repetir. Marca o característica número 1. El creyente verdadero va a vivir un estilo de vida que poco a poco, es decir, progresivamente, se va a conformar a la voluntad de Dios. Eso está en Primera de Juan 1, 5 al 7. Anótelo, se lo voy a leer. Primera de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tremendo.
Entonces, cuidado cuando dice que si andamos en tinieblas, que decimos que tenemos comunión con Él, y si andamos en tinieblas, eso inmediatamente nos baja de la característica o la marca de ser un verdadero creyente. Entonces, si andamos en tinieblas, la Biblia dice, eres un mentiroso. Tienes un estilo de vida que va contra la voluntad de Dios, que es la primera marca o la primera característica del verdadero creyente. Entonces, pregunta, ¿qué refleja tu estilo de vida? Un hombre que con dificultades o una mujer que con dificultades luchan por hacer la voluntad de Dios, como debería ser el caso de cada uno de nosotros, ser hombres y mujeres que con dificultad día a día luchamos para hacer la voluntad de Dios, o un hombre o una mujer que se deja llevar por el mundo. Marca o característica número 2. Si no reconocemos que tenemos pecado, no somos creyentes. Para eso seguimos con Primera de Juan 1, verso 8 al 10. Dice así la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ya? Entonces, la marca o característica número 2 es que si no reconocemos que tenemos pecado, no somos creyentes. Entonces, es importante reconocer el pecado. El verdadero creyente reconoce el pecado en su vida. El verdadero creyente vive una vida de arrepentimiento progresivamente. Lo que me golpeaba con mucha frecuencia empieza a alejarse. Si yo era una persona cargada a la ira y hacía un show diariamente con la ira, esta ira progresivamente va a ir saliendo de mi vida, ¿Por qué? Porque cuando caigo, el Espíritu Santo me muestra que actué mal y me arrepiento, ¿ya? Entonces, el verdadero creyente vive una vida de arrepentimiento. El verdadero creyente puede discernir cuando peca. El falso creyente peca deliberadamente porque ni siquiera tiene la capacidad de discernir cuando está pecando y por eso peca constantemente. Curiosamente, iglesia, las personas más santas son las que más se arrepienten. Entonces, a un juicio mundano, podríamos decir que las personas más santas son las que pecan más. No. Curiosamente, las personas más santas son las que se arrepienten más y son las que más lloran. Son las que más se quebrantan. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque se han ido alejando cada vez más y más del mundo y se han ido acercando cada vez más y más a Dios. Por lo tanto, saben que cuando pecan, entristecen al Espíritu Santo. Entonces tienen un arrepentimiento constantemente se está arrepintiendo por las malas acciones que cometemos y constantemente lloramos por eso porque nos sentimos mal, porque no nos podemos ir a acostar o a descansar sabiendo que hemos estado actuando mal, sabiendo que hay personas que la están pasando mal y que no hemos dado todo lo que podemos dar en Cristo para que estas personas puedan levantarse. No hemos orado todo lo que podemos orar para que estas personas puedan dejar el pecado, para que estas personas puedan abandonar el pecado, para que estas personas puedan ser nuevas criaturas. No hemos orado lo suficiente por la conversión de esa persona que amamos y que durante tantos años hemos orado por ella y no se han convertido. Entonces, por eso la persona más santa es la persona que se arrepiente más seguido y es la persona que llora más seguido, porque es la persona que se está tratando de acercar a Dios cada vez más y más y se está tratando de alejar del mundo cada vez más y más. Marca o característica número 3, los mandamientos son su deleite. Primera de Juan 2:3,
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Entonces, una marca de un verdadero creyente o una característica también es guardar los mandamientos. Y eso significa que un estilo de vida como una nueva criatura, que guardo los mandamientos del Señor y que trato de hacer la voluntad de Dios, que tratamos de hacer la voluntad de Dios. Marca o característica número 4, para ir concluyendo. Debemos imitar a Cristo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Lo predicamos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Tarea difícil? Sí, muy difícil, muy difícil. Aún los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios no pueden hacerlo porque es algo progresivo y es algo que implica un esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo, el poder imitar a Cristo, porque nuestra naturaleza siempre pecaminosa va a tratar de que no podamos hacer o realizar eso. Juan se refiere a una persona que con todas sus fallas y debilidades anhela y desea ser como Cristo, que es lo que yo creo que reunimos los que estamos aquí presentes hoy día. ¿Qué reunimos? Que somos personas con fallas y debilidades que anhelamos y deseamos ser como Cristo. Aunque nos caigamos, nos vamos a parar en las fuerzas del Señor y vamos a continuar adelante la carrera. ¿Por qué? Porque queremos tener esa marca o característica que debemos imitar a Cristo. Marca o característica número 5, debes amar a tus hermanos en Cristo. ¿Difícil? Difícil. Primera de Juan 2:8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces pregunta, ¿buscas comunión con otros hermanos? Dios cambia cuando nos convertimos nuestros afectos y eso hace que deseemos compartir con hermanos en la fe. Eso hace que deseemos compartir con creyentes. ¿Por qué? Porque hay una marca que nos identifica a cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa marca? Que somos nacidos de nuevo, que tenemos a Cristo y que nos amamos con un amor diferente. El amor a tus hermanos creyentes es la evidencia más grande de un verdadero cristiano. Y es uno de los problemas más difíciles porque aún en la iglesia de Cristo existen los problemas que existen en el mundo. Los conflictos entre las personas, los problemas entre las personas. Y termino con la marca o característica número 6. No debes amar al mundo, a este sistema en el cual vivimos. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fuerte palabra. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay iglesias que para mantener a sus creyentes hacen discoteca, y en la misma iglesia donde el pastor predica el domingo, el sábado en la noche la usan de discoteca. Yo creo que son parte de las señales. Yo creo mucho en las señales. Para mí es una señal de último tiempo, claramente. Una iglesia tremenda, una iglesia que impactó al mundo fue la iglesia de Hilson, una iglesia donde iban multitudes. Han destituido a los pastores porque justamente como empezaron con este tema de las discos, fue tanto el desborde que personas que predicaban, pastores, en medio de todo se sacaban la camiseta, quedaban con el torso descubierto y eso es caer en otra etapa. O sea, yo te digo al tiro, si algún día estás en una iglesia
y el pastor se saca la camiseta, pon que hay un pastor musculoso, ¿ya? No es el caso mío, pero si hay una iglesia donde hay un pastor y de repente a torso desnudo, arranca de esa iglesia, anda del tiro y busca otra iglesia. Pero es una característica de amar el mundo, cómo se ha ido infectando para mantener sobre todo a una juventud que se aleja de Dios, pero no son formas. Lo que va a atraer siempre es la palabra, es la predicación del Evangelio de la cruz de Cristo, porque eso es lo que salva, el Evangelio de la cruz de Cristo. Entonces, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es el mundo? Es cualquier idea, sistema, obra, acción, teoría que contradice la voluntad de Dios. Y es ahí donde tú y yo vivimos. Lo voy a repetir, ¿qué es el mundo? Cualquier idea, sistema, obra, acción o teoría que contradice la voluntad de Dios. Tú sales, nosotros vamos a salir de aquí hoy día, usted va a llegar a su casa, va a prender la tele y va a empezar a escuchar hablar un sistema mundano anti Dios, inmediatamente. Pero es una cosa inmediata. Dios no está ahí, Dios no está en el debate, Dios no le interesa al mundo. Entonces, estamos en una generación microondas donde todo es instantáneo y fácil y donde tenemos que, a través del Evangelio de la cruz de Cristo, hacer cambiar a las personas que no tienen esta marca de ser verdadero creyente, para terminar con esta última marca, que es la 6, que no debes amar al mundo. Porque el mundo va a pasar, la belleza va a pasar, la juventud va a pasar, la fuerza va a pasar, todo un día termina. Lo que no termina es el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y esa es lo que debe fortalecernos. Así que esa es la palabra de hoy. Recuerden, los demonios son buenos creyentes. Ellos creen y tiemblan. Los cristianos deberíamos hacer lo mismo, creer y temblar ante la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque esa es una marca de un nuevo creyente. Vamos a orar para concluir. Padre, le damos gracias, Señor, por la palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra quede plasmada, Señor, en nuestros corazones. Danos, Padre, el hacer la reflexión de ver si estamos cumpliendo, Padre, esas marcas o características que diferencian a un creyente. Ayúdanos, Padre, a hacer ese análisis, ese autoanálisis que necesitamos hacer, Padre, cada uno de nosotros, para saber dónde estamos en la relación personal contigo. Ayuda, Padre, a cada uno de mis hermanos a poder hacerlo, Padre. Ayúdanos a preocuparnos, Padre, en las cosas que estamos fallando, a cambiarlas. Ayúdanos, Padre, a alejarnos cada vez más y más de las cosas de este sistema del mundo, y ayúdanos a acercarnos cada vez más y más a ti, Señor, a poder sentir tu amor, a poder agradarte con nuestras vidas, a mostrar de tu amor a nuestro entorno, a marcar diferencias, Señor, diferencias que vean que Cristo está en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque los tiempos son difíciles y necesitamos esos cambios. Necesitamos la paz tuya, Padre, en cada una de nuestras familias. Necesitamos tu fuerza, Padre. Necesitamos tu valentía, Padre, para poder compartir la verdad, porque muchas veces nos da temor, porque muchas veces nos da vergüenza compartir de ti con quienes no te conocen. Danos la fuerza, danos la valentía, Padre, para compartir de ti, para compartir de tu palabra, porque los tiempos son difíciles, Padre. Renuévanos, Padre, que hoy día nos vayamos con nuestras fuerzas renovadas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor.
por tu misericordia con cada uno de nosotros. Gracias porque en medio de todas las pruebas, de todas las tormentas que hemos vivido en este último tiempo, permanecemos en pie, permanecemos como una familia de la fe, permanecemos unidos. Gracias por cada persona que se ha ido agregando a la familia de la fe. Padre, y quienes usted tiene, Padre, tráigalos. Traiga a estas personas, Señor, que van a llegar. Tráigalas para que te conozcan pronto, Señor, porque los tiempos son peligrosos. Gracias, Señor. Úsanos a nosotros como instrumentos que lleven, Padre, el Evangelio de la cruz de Cristo a quienes están en oscuridad, a quienes no se les ha revelado, Padre, por fe, la verdad. Que caigan los velos, Padre, de las personas que estamos orando para que te puedan conocer. Gracias, Señor, la gloria sea a ti. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a concluir, amados, cantando la última canción.